no quiero ser lo que sea justificativo, ¿no? Por sobre todo, entonces también quiero agradecer a Walter, que por intermedio de Camilo y Natalia llegaron ¿no? Para el señor que estaba mirando un día y me preguntó, ¿qué estás leyendo? Porque como le gusta tanto la lectura, ¿qué estás leyendo? Y estoy leyendo eso, digo, porque como paso tantas horas donde estoy, tenía que entretenerme, ¿no? Y digo, hombre, justo en este momento que había un concurso de escritor, ¿cómo lo está invitado este señor que es nuestro, que es de Monte Grande? Permitime que lo invite, me pide el señor acá del doctor. Bueno, así comenzó toda la historia. Y así comenzó la historia. Estamos aquí. No tuvimos realmente mucho tiempo, fueron 2 semanas. Y bueno, lo vamos a intentar nuevamente. Pero con todo. Nuevamente, aparte tiene la feria del libro, ¿no? Ahora tenemos la feria del libro el 9 y el 10 de noviembre. Y el miércoles estamos Miércoles estamos el 9 de abril. Perfecto. Así que entonces largamos con este tema y quería explicar eso simplemente. Adelante, hola, ¿qué tal? Introducimos un poco la historia también, un poco institucionalmente tendremos que dar este recibimiento. Esta gestión se ha dedicado muchísimo a lo que es la cultura. Para su secretaria, la señora Armero, bueno, lamentablemente no pudo estar, pero hemos tratado de impulsar a los autores de Esteban Echeverría a través de esta feria que venimos organizando todos los años. Ya está, es la 4ª feria que te vamos a contar contigo Estuve viendo en esta feria. Además hemos organizado un concurso literario donde se premia a autores también de Esteban Echeverría que nunca hayan publicado un libro, tanto en poesía como en narrativa. Y el municipio, por supuesto a los ganadores, les hace la inclusión de su libro. O sea, que quiere decir que por año vamos saliendo 2 autores nuevos también, vamos renovando, vamos haciendo. Cuesta muchísimo, sí, pero viste, era una forma de impulsar también iniciativas, todos aquellos que pueden, pero no tienen. Y este año lanzamos una feria itinerante, la cual estamos recorriendo distintos pueblos del distrito. La semana pasada estuvimos en la web, y ahora le vamos a contar la presencia de nuestro autor en 9 de abril. Entonces vamos mostrando a los chicos la presencia de los autores. O sea, lo importante del hecho era que los chicos veían el libro, veían la foto del autor y veían el autor del libro. Entonces hemos establecido esa rutina, nos acompañó Sánchez, en la pasada. Entonces hemos visto que realmente hay una iniciativa importante en la gente por la cultura. Y tenemos la suerte de poder los apoyos. Y por eso estamos aquí. Bueno, quería por eso agradecerte. En nombre tuyo, que fuiste la persona que te dio la posibilidad. Natalia, que no pudo venir, pero bueno, aquí están sus compañeras. Y bueno, que le hagas extensivo agradecimiento de este reconocimiento del principio del intendente. Sí, esto es para mí fundamental, porque todavía estoy aquí y la primera vez que tuve un acercamiento y que me dicen ese lugar no lo utiliza. Así que eso para mí tiene un valor y un agradecimiento para siempre. ¿Sí? Eso es lo primero que quería decir. Muchísimas gracias. Bueno, y a partir de allí ingresar un poquito a lo que son el tema de los apropiadores, ¿no? Suelo tener, por lo general, bastante problemas de concordancia cuando uno va pensando o imagina lo que va a decir en un evento. Creo que pasé el último mes pensando todo lo que iba a ocurrir, lo que iba a decirse, y como suele ocurrir, en un momento dado agarrar una laguna, uno no sabe para dónde agarrar. Recuerdo los episodios que fueron ocurriendo a lo largo de mi vida, pero para poder llegar después a esta dictadura y que uno va preparando todo lo que uno va a decir, de repente ocurre algo que es como que un tsunami mental. Pasaron muchas cosas, pero una que me pasó en 1994, que me está ocurriendo ahora con ustedes, sí, de esta manera también. Recibí la invitación de Ernesto Sábato de ir a la casa para conversar sobre un tema. Era julio del 1994. Era un mes muy conocido porque pasó lo de Fedrina, pasó todo lo que ocurrió cuando me cortaron las piernas, fue ese año. Tuve 4 días de llamado telefónico hasta ir a la casa para preparar toda la artillería de preguntas, o mejor dicho, esa frase que uno piensa que va a decir ese día.
Y pasó justamente algo así parecido a esto también. Que siempre me suele ocurrir. Es maravilloso cuando lo va contando, porque el momento ese de que Matilde me abre la puerta, que llegó al lugar donde sobre ese tumba ese magnífico doctor, recibe, se me apagó la luz. Santo lugar. Se me apagó la luz al ingresar en la última parte de la casa, en la habitación donde tenía el escritorio. Así que estuvimos 40 minutos conversando, por hecho, conversando él, y yo cada tanto se me venía una de esas frases que había, pero no tenía nada que ver con la conversación que estaba llevando, así que se la metía, y no tenía ningún sentido. Así que, y después me di cuenta que mucho mejor estuve en silencio y escuchándolo, ¿no? Fue lo mejor que me pudo haber ocurrido. Pero me pasó que al salir, creo que habré hecho 3 o 4 pasos, y me vinieron como un volcán a 600 ideas. Son esos momentos que ocurren. Eso, no importa que haya 20 personas o 1000, ocurre. Son momentos como que allí, bueno, hay que largar. También lo digo un poco como para... Es un tema tan dramático entrar en lo coloquial y ver de que nos podemos también sonreír cuando vamos llegando a esto, ¿no? Yo había hecho una pequeña inserción, anotación con respecto a los hechos históricos que marcaron los argentinos, que para mí fueron 4, para llegar a 1976, donde voy a estar con el compañero desarrollo del tema. Pero me parece que fueron fundamentales para que los argentinos nos preguntemos qué nos pasó, qué hubiera ocurrido si no hubiera pasado lo que pasó. Y yo largo, desde mi punto de vista, como dicen que el golpe del 30 fue el primer golpe, yo estoy convencido de que no fue el primer golpe, estoy convencido de que el primer golpe en la Argentina fue el 1 de diciembre de 1828, cuando Lavalle derroca al coronel Torrego, ingresa a la Plaza de la Victoria con el coronel Olavarría, hace el golpe, al 15 días lo fusilan a Torrego. Bueno, Lavalle se arrepintió toda su vida, hasta el día de su muerte. Reconozco ese hecho como el primer golpe de Estado institucional que hubo en la Argentina. O sea, ¿qué hubiera ocurrido si Lavalle no se hubiera dejado influenciar, no hubiera cometido ese asesinato? Ya algo lo marcó a todos los argentinos. Golpe de Estado, asesinato, algo pasó. Después me traslado con el tiempo al 3 de febrero de 1852. Creo que también es otra marca en la historia argentina. Allí en la estancia de los Caseros, se debe su nombre justamente, la batalla de Caseros, donde Urquiza derroca a Rosas. Rosas se exilia, y Urquiza a poco tiempo se arrepintió de lo que hizo. Y también murió asesinado de una forma estrepitosa, pero también se arrepintió de aquel segundo hecho, acontecimiento institucional, que algo ocurrió con los argentinos, marcó algo. Esos 2 hombres que cometieron esos hechos terminaron asesinados. Quedó toda una marca, ¿no? Si bien podríamos decir que la historia marca de que Urquiza hizo todo eso ya un año antes por el tema del puerto, pero bueno, ocurrió que pasó lo que ocurrió y la batalla de Caseros está marcada en la historia. Después me traslado como tercer hecho histórico para la vida de los argentinos, es el 16 de septiembre de 1955, la Libertadora, el golpe de Estado, cuando derrocan a Juan Domingo Perón. Creo que allí hay un antes y un después. ¿Qué hubiera ocurrido? Probablemente, si hubieran seguido los acontecimientos normales democráticos, probablemente, Perón hubiera perdido las elecciones. Probablemente. Pero ya no lo sabemos eso. Porque se bombardeó la Plaza de Mayo, hubo miles de muertos, porque Perón a los 17 años tuvo que regresar a la Argentina y fue presidente otra vez. Entonces, en el medio pasaron también cosas. Yo lo marco ese hecho como otro hecho que aconteció de golpes de Estado que los marcaron a fuego. En el medio pasaron también cosas, estuvo Frondísimo gobernando la Argentina, que tenía una visión distinta de cómo proyectar las cosas, sin embargo también fue abocado. Y por último, para llegar aquí y llegar a esto, que es lo más dramático de la historia argentina, que está aquí, que es el golpe de Estado de 1976 al 24 de marzo, creo que nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si Isabel Martínez de Perón tenía exactamente, faltaban 6 meses, si no recuerdo bien, para las elecciones? Y si también se sabía que el radicalismo podía ganar las elecciones. Pero sin embargo, ocurrió cívico-militar, como haya ocurrió, pasó. Estábamos todos presentes. Menos los de estas generaciones, estábamos todos presentes.
Así fue que llegamos a ese acontecimiento, pasó, no se sabe, nadie dijo nada, 24 de marzo de 1976, e ingresamos en el túnel. Y a partir de allí sí, nos empezamos yo lo digo sinceramente, lo digo en la primera parte del libro, el 27 de abril del año pasado, cuando veo a Victoria Montenegro por televisión, que lo estaban entrevistando, no sé, 6, 7, 8 periodistas, bueno, si hubiera prensa tendría que levantar esas 6, 7, 8, pero bueno, justamente en ese programa la estaban entrevistando. Y yo no sabía si estaba contando una ficción o estaba contando una realidad, pues yo no la tenía muy vista ella. Y cuando iban hablando la historia de que vivió 25 años con su apropiador, con la familia, y que su mismo apropiador la llevó a cenar y le dijo en la cena de que él había asesinado a los padres porque eran subversivos, y que ella le tenía que seguir tranquilo, lo perdonaba. Era las caras de todos. Fui automáticamente comiendo el plato porque que algo estaba ocurriendo raro. A partir de esa historia, Victoria Montenegro, un hecho real, es que comienzo al otro día, después de un año y medio que no podía escribir nada, la hoja en blanco con el escritor es la daga para la yugular todos los días. Y ahí, bueno, ahí comencé a investigar más, por eso digo que uno después a mis 58 años comienzo a ver cosas que no había descubierto, había tenido muy en claro, los hijos recuperados. Porque ahora lo que tiene internet es que uno puede ingresar y ver las causas, ver las declaraciones. Eso antes no, internet sirve para todas estas cosas. Bueno, y a partir de allí es que dije, bueno, voy a hacer algo basado sobre hechos reales, pero no sobre la vida de Victoria Montenegro. Ya tenía bastante dolor de ella como para que yo entrara en ese callejón. Así que busqué otro vericueto y armé la historia, que tiene que ver con todos. Hace 15 días atrás me llamó Estela de Carlotto, le había dejado el libro, y me comentó exactamente eso. Lo que había visto en los diálogos, uno de los testimonios suyos de la hija, más cruda de aquella realidad de aquel momento. Entonces, yo lo que intenté por todos los medios no caer en nadie en particular, sino hacerlo en general, ¿no? En todos los casos. Bueno, y allí lo dejo a ustedes. Vean qué es lo que ocurrió con los apropiadores. Gracias por invitarme. En realidad, cuando uno presenta un libro, tiene que hablar del libro, de lo literario, tiene que hablar del autor, tiene que hablar de la historia, tiene que hablar de un montón de cosas. La verdad es que es un lío presentar el libro, es un lío porque hay que compaginar. Yo recién cuando... Sí, Jorge Rachid, aparte de ser mi amigo, un militante de muchos años enteros, y que cuando me di la oportunidad se veía yo atrás, súper aprovechado, es un profesor académico, es un médico sanitarista, es un militante por sobre todas las cosas y bueno, por eso está acá. Todo esto por presentar. Hay que no vamos a presentarse. Uno se presenta con lo que piensa, digamos, que es lo más importante. Y decía que era un lío presentar un libro, porque uno puede agarrar la rama del autor, entonces se va por el autor, digamos. Un autor que uno quiere mucho, que lo respeta, que se trata de relación. La otra es la literaria, digamos, que tiene que ver con los sueños y con los escenarios que ha planteado Claudio. En una novela, es una novela, y como tal, hay que respetarla en su formato y en su dimensión. Las novelas son la creación del autor como esos cuadros. Pero no se parece nada a mí, ¿no es cierto? Y bueno, pero eso es lo que imagino ahora con todos los cuadros. Está indudablemente un libro donde se nota profundamente, diría yo, que a medida que se fue metiendo en el libro se fue sensibilizando, se fue comprometiendo, se fue conmoviendo, se fue casi metiéndose en la piel de los personajes que relataba. Ahí es una novela. ¿Por qué? Porque tiene tantas raíces de realidad, tiene tanto
Torró, que le supo encontrar como militante político una característica que yo aprecié mucho en el libro, y que es referir cada proceso de la novela, insisto en la novela, porque es muy importante insistir con eso, porque seguramente va a recibir crítica. No, a mí no me pasó esto, me pasó lo otro, como si cada uno pudiese verse reflejado. Yo en muchos aspectos me veo reflejado, obviamente, en otros más lejanos, pero la capacidad de combinar la abstracción necesaria de escribir la novela con la documentación que la fortalece, con el acontecimiento, la foto del proceso político. Me parece que esto es el principal hallazgo del libro. Eso no quiere decir que no sea la abstracción, pero el hallazgo de presentar los acontecimientos históricos en un marco histórico determinado es muy importante, porque uno puede decir en algún momento Facundo lo odiaba lo odiaba a Rivadavia. Y en realidad Facundo lo odiaba a Rivadavia, y también es verdad que estaba disfrutando la mina de Famatina, ¿no? Con los ingleses y todo lo que... Entonces, yo no lo ubica en el proceso histórico, pierde la dimensión de qué se está jugando en ese momento. Y a mí me parece que es ahí donde la novela adquiere una dimensión impresionante, porque en realidad estamos hablando de chicas y chicos, porque éramos chicas y chicos. Sobre todo si estuviésemos hablando, extrapolándolo al día de hoy. Yo creo que ya no éramos ni chicas ni chicos, porque veníamos de una experiencia de lucha, 18 años de resistencia, que habíamos vivido una parte, creo que vos también debes haber vivido una parte, porque la parte que me antecedió a mí yo la conocí en la cárcel. Entonces la conocimos en la cárcel, Cacho del Cable, ¿no es cierto?, el Tracorralo, el Carlitos Caribe, entonces los conocimos en la cárcel. ¿Por qué? Porque entramos después en la cárcel, entonces ellos ya estaban, entonces ahí se producía la empatía. Pero, digo, nosotros que vivimos la mitad de la resistencia, nos hicimos duros a partir de que, bueno, hoy se discute cuál es la edad para votar. Bueno, la edad en que uno madura, y uno madura por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, por diferentes caminos y por diferentes acontecimientos que uno vivido. Entonces, el libro tiene esa característica de que uno se puede sentir representado en eso. Yo me reía solo con el libro, porque en algunos párrafos que menciona Claudio decía, pero este no habrá imaginado tantos botes en esos diálogos superficiales. Y es verdad que había diálogos, porque la vida continuaba en medio de la lucha. La vida continuaba. Nosotros estudiábamos, trabajábamos, éramos presos, militábamos, combatíamos, es decir, todo, y la vida continuaba. Teníamos nuestro momento de ir al cine, ¿no es cierto? Entonces uno podía relatar la película. Yo siempre rescato el libro, los 3 volúmenes que escribieron Caparrós y Onguita, La Voluntad, porque en realidad muestra el contexto social, el contexto cultural, el contexto económico. En vez de meterlo como lo pusiste, Claudia, con la foto de lo que estaba pasando en ese momento, ellos lo mezclan con lo cultural para dar la idea de dónde estaba parado ese momento, lo cual también es un hallazgo y es un elemento importante. Pues yo digo que yo tenía algunas, siempre tengo prevenciones cuando leo este tipo de libros y cuando tengo que relatarlo, de ver cuál es la matriz ideológica del libro. Es decir, ¿por qué? Porque hay un enemigo. Hay un enemigo. Aquel que quiera creer que no hay enemigo, en realidad vive en un estado prácticamente de trascendencia, de estar por allá arriba, pero siempre hay un enemigo. Y el enemigo también trata de justificar lo suyo. Toda la violencia, todo el terror, todas las situaciones que están relatadas en el libro en forma novelesca todavía son un poco al lado de las que conocen. Al lado de las que conocen. Yo vengo de estar con una familia en Bahía Blanca, hace pocos días tuvimos una charla de salud y derechos humanos, que ahora la vamos a repetir en Mendoza la semana que viene, y me relataba una familia que estaba en abuelas,
que una nena de 6 años le puede pasar algo, la habrán entregado, sí, lo estaban buscando. Y bueno, desgraciadamente encontraron los restos de la mujer, y además los restos de la mujer estaban los restos de la nena. Entonces, uno dice, lo que uno relata en el libro siempre es poco al lado del horror, siempre es, porque fíjese usted el dolor de esa familia 25 o 30 años después de búsqueda infructuosa, pensando, ¿quién va a imaginar semejante canibalismo, semejante salvajismo, semejante odio? Odio, la palabra es odio, que puede esconderse detrás de eso que vos relatabas del diálogo entre el padre postizo de Montenegro y la chica esta Montenegro, que nos conmovió a todos. Por eso, digo, el libro abre una puerta al infierno. Abre una puerta al infierno. Un infierno que vive, un infierno que fue nuestro. Un infierno que estuvo plagado de virtudes, proezas, miserias. Todo tuvimos, porque tuvimos de todo. No nos privamos de nada. Uno dice, ¿cómo puede ser que yo a los 25 años tomé decisiones de este tipo, 24, 23, tomé decisiones de este tipo, hice tal cosa, constituí tal episodio? ¿Desde dónde lo hice? ¿Qué inteligencia tenía para hacerlo? Y hoy, no sé si ahora, que somos viejos y jurásicos, tendría las hormonas que hay que tener para hacer lo que hacía en ese momento, desde todo punto de vista, hasta tener la lucidez de fundar lealtad, por ejemplo, en su momento, que me separó de mis amigos, de mis compañeros, de todo, en un momento determinado por una decisión política. Entonces, uno dice, bueno, nos encontramos frente a un libro al cual yo le agradezco a Claudio que se haya metido en esto. Y ojalá se hubiese metido más en la historia, esto que dijo Claudio de los golpes militares. Para mí el primer golpe lo hizo San Martín cuando desplazó la segunda junta. Ese fue el primer golpe de toda la Argentina. Pero de eso lo discutimos después en el contexto, que va a tener el Instituto de Orrego, me estoy mencionando como el después se hizo una picardía, digamos. Pero con esto te quiero decir, ojalá pudiese remontar la historia de la información en Argentina. Largo capítulo del libro Bicentenario, donde de verdad la imagen de Argentina para son modelos de Capuleto, para puerto. El eje de sobre el puerto se armaba, ¿no es cierto? Es decir, cuando es el puerto que le impone, o sea, incluso le dice Salvador Díaz, escribía como para que dejemos algo anotado, ¿no es cierto? Para que la historia lo justifique, porque estaba haciendo una barbaridad. Fíjense ustedes, yo siempre traigo a la memoria cosas que todavía sobre las cuales hay que escribir, y hay que escribir mucho, cuando fue el bombardeo a Guernica por la Fuerza Aérea Alemana, ustedes dirían que este loco, que este vos también ¿no es cierto? La Fuerza Aérea Alemana en la Guerra Civil Española bombardea Guernica y hay 290 muertos en Guernica. Pero había un Picasso que logra dibujar eso, y es el famoso mural de Picasso, ¿no es cierto?, de Guernica como el mural del horror universal, digamos, el horror máximo pintado por Picasso. Nosotros lo tuvimos Picasso, pero tuvimos una plaza de Mayo con 420 muertos en un bombardeo sin que haya guerra, en un día, en una ciudad abierta. Y esto, ¿de dónde surge el odio? Entonces, uno dice, ¿de dónde surge el odio? Cuando dice, ¿quién odia? Odia, como decía Jauretche, solamente a aquellos que defienden sus intereses. El pueblo no odia. El pueblo jamás odia. Y hay un dato que podemos decir a partir de este libro que no odia, que seguramente muchas de las madres, Estela Carlotto, que es una madre abuela que está buscando a su hijo, jamás se le pasó a ningún familiar de ningún punto ni lugar de la Argentina una venganza personal contra el vecino que tenía al lado y que había sido secuestrador, apropiador o matador de su familia. Jamás, no hubo un solo atentado
en la Argentina que pudiese dar una muestra que ni siquiera se le movió otra cosa que la memoria, la verdad y la justicia, digamos, 30 años. Fueron derrotados con una medida tan perversa que bien sabe Claudio que hizo que yo abandonase un gobierno en un momento determinado como indulto. Una cosa que era absolutamente contraria a nuestros sentimientos, a nuestra capacidad de comprensión y a cualquier tipo de justificación. Entonces, cuando uno lee el libro de Claudio, que a mí me conmovió, e insisto, me conmueve porque es una novela, me conmueve porque sé que está documentado, pero no me conmueve porque es Claudio Naranjo, un vecino de ustedes, pero un amigo, al cual yo hacía muchos años que no veía. Me lo encuentro grande, viejo, ya no me chante. Me lo encuentro ya en su... una amiga. Me encuentro, me está cansando, ¿verdad? Yo ya hace mucho que no compro, entonces me está cansando. Entonces, doblemente satisfactorio para mí presentar este libro porque de alguna manera, que haya escrito Claudio este libro, también, de alguna manera chiquitita, Claudio, te digo con toda emoción, me reivindica a mí, porque yo siempre leí. Entonces, me parece que esto es muy importante porque, insisto, pensaba que en el libro por ahí iba a encontrar cosas con las cuales no estuviese de acuerdo, porque ahí existe, el enemigo inventó la teoría de los dos demonios, bueno, inventó la teoría de que éramos lo mismo, que la violencia de un lado se responde a la violencia del otro. Un enemigo que estuvo clausurado al pueblo 18 años. Yo a veces me río de las cosas de hoy porque hay que traer la historia. Durante 18 años el pueblo no pudo votar, no pudo nombrar, había un decreto 41-61, no podía nombrar a Perón. Y después, en democracia, nos afanaron el fútbol, ¿no? Digamos, entonces, la gente, hoy algunos intereses y veíamos el fútbol en la tribuna y yo decía, pero siempre bueno, se le saca algo, siempre se le afana el pechito, digamos, ¿no? Por eso digo fútbol para todos. Uno reacciona, y esta es la importancia de la política, como también, con esto voy terminando, yo le decía a Claudio el otro día, para mí hay dos elementos de la política que son sumamente importantes para evitar que este tipo de cosas vuelvan a pasar en la Argentina. Y que una vez consolidadas, dejan de pertenecer al gobierno de la. Hoy a nadie se le ocurriría poner en discusión el aguinaldo. A nadie se le podría poner en discusión el voto de la mujer. Cuando uno agarra las cosas de la Cámara de Diputados, se discutía el voto de la mujer. Había diputados que decían la mujer no puede votar porque tiene menstruación. Entonces, en esos días, si la agarran fíjense ustedes la locura. O sea que alguna vez en este país, en la Cámara de Diputados de la Nación, se dijo que la mujer no podía votar porque menstruaba, entre otras cosas, barbaridades que se dijeron. Está escrito, está en los archivos.